Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que es el puerto analógico del PLC. ¿Ya? Vimos en videos anteriores la conexión del puerto discreto, o sea, con señales que venían de pulsadores o contactos secos, abiertos, cerrados. Vimos también lo que es la conexión de sensores del tipo NPN y PNP. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día vamos a ver cómo hacemos la conexión de otro tipo de sensores, como son los sensores analógicos. ¿Ya? Entonces, como objetivo, nos vamos a poner descubrir la conexión de sensores analógicos al PLC Delta SX2, ¿cierto? Para esto vamos a disponer de los manuales del PLC Delta SX2 más los manuales de algunos sensores y algunos actuadores industriales. ¿Ya? Bien, primero una definición, como siempre. Dice, se llaman señales analógicas aquellas que pueden adoptar distintos valores a la entrada de un controlador lógico, ¿cierto? Una señal lógica se diferencia de una señal discreta, ¿cierto? Porque la señal discreta tiene solamente dos valores, uno, cero, abierto, cerrado, encendido, apagado, ¿cierto? Es discreta, tiene solamente dos valores, ¿cierto? Es discreta en amplitud, ¿cierto? Continua en el tiempo. Pero en el caso de la señal analógica es continua en el tiempo y también continua en la amplitud, por lo tanto puede adquirir diversos valores, infinitos valores incluso, entre dos magnitudes, una máxima y una mínima. ¿Ya? Existen varios valores de entrada normalizada, pero en el caso específico de los controladores lógicos se utilizan generalmente los valores de 0 a 10 volts, ¿cierto? De corriente directa. Y también, aquí falta agregar, ¿cierto? De 4 a 20 miliamperes, una señal muy común también, el lazo de corriente. Esta señal puede proceder de un equipo electrónico con alimentación independiente, o sea, a estos dispositivos se les conoce como dispositivos activos, ¿cierto? Porque tienen su propia fuente de poder o de un equipo que utilice la misma alimentación del controlador lógico, ¿cierto? Que son los más comunes, los dispositivos pasivos que necesitan de una alimentación externa, ¿cierto? Para poder funcionar y muchas veces ocupan la misma alimentación que utiliza el controlador lógico, la fuente de poder. Generalmente las señales analógicas proceden de magnitudes físicas, como pueden ser la temperatura, la presión, la velocidad, la luz, ¿cierto? Que son eh, adquiridas por un transductor, ¿cierto? De entrada por un sensor y luego pasan por un transmisor, ¿cierto? Un transmisor industrial que transforma la señal del sensor a una señal de transmisión industrial de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes. ¿Ya? Bueno, esta información, ¿cierto? La saqué de controladores lógicos, ¿cierto? De Álvarez Pulido. Muy bien, vamos entonces a ver lo que vamos a usar el día de hoy. Primero, las hojas técnicas del Delta DBP-SX2, ¿cierto? Donde nosotros podemos encontrar el diagrama, ¿cierto? Del PLC, aquí está el diagrama del PLC, así es el PLC, ¿cierto? Por un lado tenemos las entradas analógicas, ¿cierto? Acá abajo las salidas analógicas, que tiene solamente dos, tiene cuatro entradas, desde la 0 hasta la 3, cuatro entradas analógicas y dos salidas analógicas, de la 0 a la 1. Y también cuenta con entradas y salidas discretas. Entonces, en el caso aquí las discretas, las entradas discretas, perdón, tenemos desde la 0 a la 7, ¿cierto? 8 entradas discretas. Y por acá tenemos desde la 0 a la 5, 6 salidas discretas, ¿ya? Del tipo on-off, ¿ya? Muy bien, y utilizaremos también el manual en donde nosotros podemos observar la conexión de los sensores activos, o sea que tienen fuente de alimentación propia, y los sensores pasivos, ¿cierto? Que no tienen fuente de alimentación propia, necesitan de la fuente del PLC, ¿cierto? En este caso aquí la fuente del PLC de alimentación se está utilizando solamente para alimentar al PLC. En este caso no, la fuente de alimentación no solamente alimenta al PLC, sino que también alimenta a los sensores, ¿ya? Y por acá abajo tenemos la conexión de los Digital to Analogic, ¿cierto? Que serían los dispositivos analógicos de salida, ¿cierto? Aquí tenemos los Digital to Analogic y acá los Analogic to Digital, ¿cierto? Analógico a digital, digital a analógico. Muy bien, pero también necesitamos sensores. Para eso vamos a utilizar el manual del transmisor de temperatura TX-Rail de Novus, ¿ya? En donde aquí tenemos la conexión de las PT100
de 3 y 4 hilos, em, más la conexión de termopares. ¿Ya? Ahí tenemos, el fabricante nos explica en el manual cómo conectar los termopares. Pero además lo que nos interesa a nosotros, nos explica cómo conectar las cargas. En este caso, la carga de este transmisor va a ser el PLC, ¿cierto? Aquí está representado por una carga genérica, ¿ya? En este caso, esta carga genérica va a ser nuestro PLC, ¿ya? Y por último, vamos a usar también la hoja técnica del variador de frecuencia S11 de Toshiba, en donde aquí abajo también tenemos la conexión de la señal de control de voltaje y de corriente, de 0 a 10 volt y de 4 a 20 mA, donde tenemos un punto común, CC, y el voltaje o corriente de entrada al variador de frecuencia, ¿ya? Que lo usaríamos como nuestro actuador, ¿ya? En el caso de una motobomba, por ejemplo, de velocidad variable, ¿ya? Bien, vamos a interpretar primero, lo primero va a ser interpretar los diagramas que nos da el fabricante de el PLC SX2. Muchas veces, ¿cierto? Los estudiantes preguntan a qué se refiere el fabricante con este símbolo que está ahí, que es el símbolo más raro, ¿cierto? Que hay dentro del diagrama, pero no es tan extraño porque esto representa un cable blindado y además trenzado. ¿Ya? Aquí, a diferencia de los anteriores, este sería solamente un cable, por lo tanto no estaría trenzado, pero sí estaría blindado. ¿Ya? Y lo podemos ver, ¿cierto? Aquí en esta figura. Tenemos, ¿cierto? El cable de par trenzado, ¿cierto? Con su blindaje, ¿cierto? Para evitar las señales EMI, ¿cierto? La electromagnetic interference, la interferencia electromagnética, es evitable, ¿cierto? Con el blindaje del cable y además con su trenzado. El trenzado ayuda a eliminar el ruido electromagnético. Esto que tenemos de un par, dos pares y tres pares, ¿cierto? De este tipo de cable de control. Entonces, cuando veamos este símbolo que está aquí, ¿cierto? Se refiere a el par trenzado, ¿ya? El cable con el cual debemos alambrar las señales analógicas, porque las señales analógicas están dentro de ambientes industriales donde hay mucho ruido electromagnético, ya que podría interferir con la correcta transmisión de las señales que vienen desde los sensores, ¿ya? Bien, observemos, aquí tenemos los diagramas B0 positivo, I0 positivo y B, I0 negativo. Entonces aquí el fabricante hace referencia al voltaje positivo, a la corriente positiva del puerto 0 y al voltaje y corriente negativa, que sería el punto común de el puerto 0, el canal 1 de entrada, ¿ya? Aquí representa también, aquí estaría el 2, el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? La señal del canal 3 de voltaje positivo, corriente del canal 3 positivo y el común del canal 3, voltaje, corriente, que es común para ambos, ¿ya? Todos los diagramas aparece representado, ¿cierto? El punto común, BI como BI, y además aparece representada la tierra, ¿cierto? Em, la tierra de protección acá. ¿Ya? Y aquí tenemos la fuente de alimentación. Si nosotros vemos el diagrama que nos entrega el fabricante de el PLC, podemos encontrar, ¿cierto? Lo mismo. El voltaje, el canal 0 serían estos tres pornes que están acá, el voltaje, la corriente y el común, voltaje y corriente del canal 0. Acá tendríamos el canal 1, voltaje, corriente y común, el canal 2, voltaje, corriente y común, y el canal 3, voltaje, corriente y común. Ahí tendríamos los cuatro puertos de entrada. ¿Ya? Y acá abajo tendríamos el voltaje, pero de salida, la corriente de salida del canal 0, el voltaje de salida del canal 1, la corriente de salida del canal 1 y el común. Aquí es un solo cable, un punto común, un borne común para los dos canales. Aquí no, cada uno de los canales tiene su propio punto común, ¿ya? Bien, y aquí es cierto, aquí está la representación de la salida analógica, ¿cierto? Con el voltaje, la corriente y el punto común, ¿ya? Bien, entonces la idea ahora es que nosotros podamos interpretar esto y hacer el alambrado de nuestro sensor, ¿cierto? Para eso nos vamos a ayudar con este elemento que tenemos acá. Yo lo separé, ¿cierto? Tengo aquí lo que me entrega el fabricante de el transmisor de temperatura Novus, el TX Rail, ¿cierto? Vamos a tener la fuente de alimentación y tenemos la entrada de nuestro PLC. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a hacer es ir a ver lo que dice el fabricante del transmisor. Entonces voy a ir acá
y me voy a interiorizar aquí. El fabricante del transmisor me dice que este me va a entregar una señal de 4, perdón, de 0 a 10 volt, cuando es de voltaje, de 0 a 10 volt, que sería este, o de 4 a 20 miliamperes, que sería este que tenemos acá. ¿Ya? Vamos a trabajar primero con este, ¿ya? Donde me dice que la fuente de alimentación externa debemos conectarla al punto 5 y al punto 6. Y la carga, que sería nuestro PLC, lo conectamos al punto 7 el positivo y al punto 8 el negativo. ¿Ya? Voy a ir para acá y voy a ver ahora en el manual del fabricante del PLC que me dice cuál de estos dos debo utilizar. Bueno, en este caso claramente debemos utilizar este, que es el sensor pasivo, ¿cierto? El activo tiene su propia fuente de poder y el fabricante, el PLC, me dice que debo colocar una fuente de poder externa, por lo tanto no tiene fuente de alimentación propia, por lo tanto debo usar esta fuente que está conectada al PLC para alimentar nuestro sensor. ¿Ya? Por lo tanto, el diagrama que corresponde sería este que está acá. ¿Ya? Para el voltaje sería el primero de arriba. Entonces me dice que debo conectar el voltaje, ¿cierto? Directo hacia la salida de mi sensor, ¿ya? Y además me dice que, voy a correrme un poquito para acá, me dice que debo conectar, ¿cierto? El otro punto, el punto común, este sería el punto común y falta la I, el punto común sería este mismo de acá, ¿cierto? Ese falta solamente la I. El punto común debo conectarlo, ¿cierto? Si sigo el cable por acá, pasaré por ahí el cable, pasa por acá, y debo conectarlo a los 0 volt. ¿Ya? Por lo tanto, el punto común a los 0 volt y el voltaje, ¿cierto? De la entrada analógica a nuestro sensor. ¿Ya? Y el sensor debo alimentarlo con más y menos de la fuente de poder, como decía aquí el fabricante del TX Rail, ¿cierto? Aquí, el 5 y el 6, la alimentación de la fuente de poder, el 7 y el 8 a nuestra carga. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer esa conexión. Aquí tenemos el diagrama. ¿Ya? Bueno, el fabricante del eh, TX Rail nos dice que debo alimentar con 24 volt el punto 5. Por lo tanto, yo voy a conectar en ese punto los 24 volt, ¿cierto? Que vienen desde la fuente de poder. Por lo tanto, aquí va a permitir que circule una corriente hacia el instrumento, ¿ya? Para alimentarlo. Y voy a conectar al 6, al punto 6, los 0 volt. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo tengo alimentado mi instrumento. ¿Ya? Está alimentado energéticamente, ¿cierto? Con la fuente de poder está alimentado. ¿Ya? Pero ahora esto debo conectarlo a nuestro instrumento. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar la conexión que indica el fabricante del instrumento aquí. Vamos a unir el punto 6 con el punto 8 para poder alimentar, ¿cierto? Nuestra entrada del PLC y vamos a conectar el punto común que sería este de acá. Este sería nuestro punto común, por lo tanto lo vamos a alimentar con la señal que viene de la fuente negativa, ¿cierto? De el voltaje negativo de la fuente o los 0 volt también de la fuente. En realidad aquí son los 0 volt, ¿ya? Y también el fabricante nos dice que el positivo, que sería el 7, lo vamos a conectar a la entrada positiva pero de voltaje. Por lo tanto, aquí voy a hacer un saltito y lo conectamos ahí. ¿Ya? Por lo tanto, sí, debemos alambrar nuestro sensor de voltaje de 0 a 10 volt a nuestra entrada del PLC. El positivo de la fuente al positivo del sensor. El negativo o los 0 volt de la fuente a el negativo o los 0 volt de nuestro sensor. Hacemos un puente entre el 6 y el 8 para alimentar así también la entrada de nuestro PLC. Y los 10 volts que van a salir de este instrumento se alimentan directamente a la entrada cero de nuestro PLC. ¿Ya? Este mismo diagrama yo podría haberlo hecho acá en el 1, canal 1, en el canal 2 o en el canal 3. En cualquiera de los tres, de los cuatro se conecta exactamente igual. ¿Ya? Veamos si cambiamos el tipo de sensor y en vez de tener un sensor de voltaje, utilizamos un sensor de corriente, como este que tengo acá. Voy a ir nuevamente donde el fabricante del de X-Rail y aquí aparece, ¿cierto?, para una conexión de 4 a 20 miliamperes, ¿ya? Donde aquí puedo observar que tengo también mi fuente de alimentación externa, el positivo va al positivo del sensor,
El negativo va a nuestro PLC y de la fuente de alimentación también va al PLC. Veamos qué nos dice el fabricante del PLC. Entonces siempre tenemos que hacer esto, andar mirando, ¿cierto? Lo que dice el fabricante del sensor con lo que dice el PLC. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos la conexión de corriente. Entonces el fabricante nos dice que primero que debemos hacer un puente entre el voltaje y la corriente. Aquí da como ejemplo el canal 3, pero podría ser el canal 1, canal 2, canal 0, ¿ya? Entonces, aquí hace un puente entre el voltaje y la corriente, ¿ya? Y eso va a el polo negativo de nuestro sensor. También el punto común, el BI es el punto común, se conecta directamente a los 0 volt, ¿cierto? Ahí se conecta directamente a los 0 volt. Y los 24 volt positivos pasan aquí a alimentar nuestro sensor. O sea, hay una conexión en serie, ¿cierto? Entre nuestro PLC y el sensor. Por lo tanto, el positivo, ¿cierto? De la fuente de alimentación al positivo del sensor, el negativo del sensor al positivo de nuestra entrada analógica y el común de la entrada analógica al común de la alimentación a los 0 volt, ¿ya? Al punto de referencia. Veamos entonces esa conexión. Veámosla aquí, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra conexión. Entonces dijimos que el positivo de la fuente de poder, ¿cierto? Este punto de acá lo vamos a hacer aquí con rojo. El positivo va a ir conectado, al igual que en el otro ejemplo, al positivo de nuestro sensor, ¿ya? El negativo de la fuente de poder va a ir conectado, ¿cierto? Lo vamos a hacer ahora con el canal 1, hagámoslo con el canal 1, recién trabajamos con el 0, trabajamos con el canal 1. El negativo de la fuente de poder va a ir conectado al punto común de la entrada del canal 1, ¿ya? Nos dice el fabricante también que debemos hacer un puente entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? Nos indica el fabricante. Siempre debemos respetar lo que dice el fabricante. Y desde aquí, del positivo de la corriente, ¿cierto? Voy a hacer ahí un saltito. Voy a el negativo de nuestro sensor. ¿Ya? Por lo tanto, ahí nosotros tenemos el alambrado de nuestro sensor de corriente. ¿Ya? De 4 a 20 miliamperes. Positivo al positivo del sensor, negativo al positivo de la entrada 1 de nuestra entrada analógica en puente con el voltaje y de los 0 volt de la fuente de alimentación a el punto común de la entrada analógica, ¿ya? Que puede ser también para la 0, para la 1, para la 2 o para la 3. ¿Ya? Bien, y por último, veamos qué nos dice el fabricante de un actuador, como por ejemplo el de el variador de frecuencia, ¿cierto? S11 de Toshiba. ¿Ya? Aquí nos indica el fabricante, ¿cierto? Toshiba, que nosotros debemos conectar la señal de voltaje o de corriente a el punto CC y al punto PIA, ¿cierto? Voltaje corriente, entrada analógica, ¿ya? Con un valor positivo y negativo, ¿ya? De referencia el negativo. Y por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Olvidamos algo, siempre debemos mirar lo que nos dice el fabricante del PLC, por lo tanto el fabricante del PLC nos va a decir que si es una señal de voltaje, vamos a conectar la B0, no, BO0, voltaje de salida output 0, lo vamos a conectar directo a nuestro actuador analógico y AG, que es el punto común, también directo a nuestro actuador analógico, ya sea de voltaje o de corriente, las conexiones son las mismas, solamente que para el voltaje usamos B, O y para la corriente usamos I, O. ¿Ya? Bien, veamos entonces si tuviésemos que conectar, ¿cierto? El variador de frecuencia, ya nuestra fuente de alimentación aquí no va a cumplir ninguna función porque es solamente para alimentar el PLC, se supone que el PLC ya está alimentado. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es conectar, ¿cierto? El punto común, la referencia. Los 0 volt, ¿cierto? Los vamos a conectar aquí, ¿ya? Y eso no va a cambiar. ¿Qué podría cambiar? Que yo conecte el voltaje. Si es el voltaje, voy a usar este. Lo conecto ahí y ya tengo mi alimentación. Tengo el voltaje y el punto común, ¿ya? Que puede ser el 0, el 1, perdón, o el 0, ¿ya? Y si fuese la corriente, yo simplemente desconecto. Y si fuese una salida de 4 a 20 miliamperes,
Bueno, conecto acá. Voy a usar el otro color mejor para diferenciar con el punto común o de referencia de 0 volt, ¿ya? Por lo tanto, sí, solamente cambiamos si es corriente, lo conectamos acá, y si es voltaje, lo conectamos allá arriba, ¿cierto? Y eso es suficiente. Obviamente, el PLC debe ser configurado para voltaje o para salida de corriente, ¿ya? Bien, nos queda solamente observar unos diagramas, que son los diagramas de em, cuando los sensores son activos. Si el sensor es activo, es muy simple la conexión. Si tenemos un sensor activo, el positivo va a ir con el voltaje, si fuese una señal de voltaje, y el negativo va a ir con el punto común. Y eso es todo, ¿cierto? Recordemos que esto es el cable de par trenzado blindado. Y si fuese de corriente, conservamos el puente. Nunca olvidar que debemos siempre hacer el puente solamente en el caso de la entrada, ¿cierto? En el caso de la salida no se debe hacer ningún puente. En el caso de la entrada hacemos el puente y el positivo de la corriente va al positivo del sensor y el negativo del sensor va al punto común, ¿ya? Y eso es todo. Ya muy simple cuando el sensor es activo, pero es lo más raro. Siempre los sensores son pasivos, ¿ya? Muy bien, recordad utilizar par trenzado blindado, ¿ya? Una pequeña conclusión para que terminemos este video. Dice, conclusiones, es muy importante aprender a interpretar los manuales de fabricante y especialmente los diagramas de alambrado y sus características eléctricas para evitar accidentes y o daños al instrumento o a las personas que instalan o manipulan los equipos, ¿ya? Entonces, muy importante hacerse de los manuales de diagramas de alambrado y características eléctricas, tanto de los sensores, los actuadores, como los dispositivos, ¿cierto?, de control, ya sea PLC o algún tipo de otro controlador, variadores de frecuencia, partidores suaves, ya siempre tener a mano los manuales, ya sea digitales o en papel, ¿ya? Muy bien, espero que este video les haya servido. Nos vemos en un siguiente video.